lo que habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Las funciones de columna, el sum, el ABG, el min, el max, el count y el con asterisco. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que las funciones de columna se utilizan en la lista de selección, ¿no es cierto? Y habíamos visto un poco la diferencia entre una consulta que hacía sum ventas menos sum cuota y la otra en cambio hacía sum ventas menos cuota. Entonces eran diferentes por lo que esta de acá, ¿no es cierto? De la página 173. Eso era por lo que en el un caso teníamos un valor null en el campo cuota, por eso es que no da el mismo valor. Justamente es por el uso de no se utilizan los valores null en las funciones de columna. Entonces, estas funciones de columna obviamente ignoran los valores null. Habíamos visto también esta consulta, ¿no es cierto?, que me devolvía las dos primeras columnas del valor 10 y la última me devolvía el valor 9 porque me contaba el número de valores ingresados en el campo cuota, que eran 9, y en cambio los otros dos me contaba el número de filas de la tabla, que son 10. Bueno, también, bueno, no vimos esa parte, pero se puede también utilizar la cláusula distinct junto con las funciones de columna. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuántas oficinas de ventas tienen vendedores que superan a su cuota? Entonces tenemos la cláusula select count y dentro del paréntesis tenemos distinct oficina rep from reventas, donde ventas mayor que cuota. Entonces, el distinct se aplica igual, lo que hace es eliminar, en caso de encontrarse oficinas repetidas, oficinas con el mismo valor, esas las elimina. Esto. Luego vimos las consultas agrupadas, la cláusula group by, que lo que hace es hacer grupos de acuerdo a una o varias columnas. Entonces toma las filas que tienen el mismo valor en la columna de agrupación y me forma un grupo. Y a cada grupo va aplicando la función de columna. Por ejemplo, aquí ABG. Aplica a cada grupo de filas que pertenecen al mismo vendedor. Bueno, aquí están los ejemplos. Ya, también hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener múltiples columnas de agrupación. Por ejemplo, ¿no es cierto? En esta consulta de Kim, agrupa por dos campos. Agrupa por cliente y también agrupa por vendedor. Igual habíamos hecho nosotros algunos ejemplos que agrupábamos por materia y por periodo también, por ejemplo. En los ejemplos que ustedes hicieron como actuación. Bueno, vamos a la parte final, a lo que les decía, a esta parte. Ya. En la página 182 tenemos restricciones en consultas agrupadas. Entonces, hay que tomar un poco en cuenta esto para utilizar de forma correcta la cláusula group by. Porque en
en las pruebas o en los exámenes suelen utilizar la cláusula group by sin necesidad de utilizar la cláusula group by. Entonces vamos a ver esta parte en qué consiste. Entonces verán, dice, las consultas agrupadas están sujetas a algunas limitaciones. A grabar también. Ya. Están sujetas a algunas limitaciones bastante estrictas, dice. Dice, las columnas de agrupación deben ser, dice, columnas efectivas de las tablas designadas en la cláusula from de la consulta. ¿Qué significa que deben ser columnas efectivas? Que tienen que ser campos que pertenezcan a alguna tabla de las que nosotros especificamos en la cláusula from. Dice, no se pueden agrupar las filas basándose en el valor de una expresión calculada. Entonces yo no puedo agrupar, por ejemplo, hago una operación, digamos, en la cláusula select, por decir, pongo ventas menos cuota. Entonces yo no puedo agrupar por este campo, por esta columna calculada, sino que tendría que agrupar por un campo que exista físicamente en la tabla, en una de las tablas especificadas en el from. Entonces, eso es en primer lugar. Entonces, que no deben cometer el error de querer agrupar por una expresión calculada, cualquiera que ésta sea. También hay otras restricciones sobre los elementos, dice que pueden aparecer en la lista de selección de una consulta agrupada. Es decir, hay también restricciones en los campos que nosotros ponemos en la cláusula select. Dice, e incluso está subrayado aquí en la parte del libro, dice, todos los elementos de la lista de selección deben tener un único valor por cada grupo de filas. Entonces, eso es importante, que todos los elementos que nosotros especifiquemos en la cláusula select tienen que tener un único valor por cada grupo de filas. Ya, esto dice básicamente significa que un elemento de selección en una consulta agrupada podría ser una constante, una función de columna que produce un único valor, dice, sumarizando las filas del grupo, una columna de agrupación que por definición dice tiene el mismo valor en todas las filas del grupo, y una expresión que afecte a combinaciones de las anteriores. Entonces, veamos por ejemplo un ejemplo de esta parte. Vamos a abrir el SQL Server, el Manager Studio. Esperemos un poquito que se abra el programa. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de poner en la lista de selección ninguno de estos elementos, vamos a ver que me va a devolver un error.
Bueno, se demora un poquito en cargarse. Ahí está. Ingresamos el login y el password. Y vamos a ver, digamos, un ejemplo con la base primero ventas. Nueva consulta. Ya. Entonces verán aquí. Voy a poner primero una consulta de la tabla pedidos para explicar lo que no se debe poner en el select de una consulta agrupada. Pedidos y voy a ordenar por, digamos, cliente y también por vendedor. Por los dos campos voy a ordenar en primer lugar. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Bueno, aquí a partir de la fila 3 tenemos clientes que han realizado más de un pedido. Pues vean. Ya. Entonces, esas 4 filas que están marcadas, ¿no es cierto? Corresponden al mismo cliente, al cliente 2103. Entonces, si yo agrupo por cliente y por, bueno, en este momento solo agrupemos por cliente, digamos. Entonces, estas 4 filas forman un grupo. Entonces, en el select yo podría poner el campo CLIE por el que voy a agrupar. Entonces voy a poner ese campo. Podría poner yo aquí select, el campo CLIE, coma, y por ejemplo voy a sumar la cantidad que ha comprado ese cliente y todos los demás, ¿no es cierto? Entonces lo que va a sumar es este valor 6, el 11, el 28 y el 54. Entonces le pongo aquí sum cantidad. Esto sería de la tabla pedidos. Y agrupo por cliente. Ya. Entonces aquí, esta consulta estaría bien, porque estoy utilizando en el select la columna de agrupación, que sería cliente, y estoy utilizando una función de columna que me suma todos los valores de cantidades realizadas por el mismo cliente. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y como pueden ver, me devuelve resultados y esta consulta está bien. Ahora, vamos a en cambio a poner aquí otra vez la consulta de arriba y, por ejemplo, igual, voy a agrupar por cliente, pero en la lista de selección voy a agregar también el número de pedido. Ahora, ese campo ya no estaría bien utilizado en el select. Si yo voy a agrupar por cliente, es decir, todas estas 4 filas que tienen el mismo valor de cliente van a ser un solo grupo y como resultado me va a devolver una única fila por estas 4. No tiene sentido que yo le incluya el número de pedido, que es un valor único, que es una clave primaria. Entonces aquí copiemos esta consulta acá y aquí yo no le puedo poner, por ejemplo, número de pedido. Si quiero, ¿no es cierto?, saber la cantidad comprada por cada cliente en varios pedidos. Primero, si ejecuto ahí, me va a dar un error. Vean,
Dice, el número de pedido de la lista de selección no es válida porque no está contenida en la función de agregado, ni en la cláusula group by. Ahora, puedo yo incluirle acá abajo en el group by número de pedido para, digamos, que no me dé error. Un pedido. Y ejecuto, y ahí sí me va a devolver resultados. Vean. Pero en ese caso no me está agrupando. Me está devolviendo, es decir, no sé si se dan cuenta que me devuelve 30 filas, las mismas que tiene la tabla pedidos. Es decir, me está formando grupos de una sola fila, todos. Y en realidad no me está aplicando esta función sum cantidad, porque me está devolviendo este mismo valor de cantidad, 6, 34, 6, 11, 28, etc. Es decir, no está sumando varias filas, que es lo que quiero ver qué cantidad compró en total cada cliente. Entonces, en la consulta anterior me estaba sumando de estas 4 filas, por ejemplo, para el cliente 2103. Me estaba sumando 6, 11, 28 y 54. Ahora no me está sumando, porque si ustedes pueden ver, si agrupo por número de pedido, como el número de pedido tiene un valor distinto, porque es clave primaria, entonces en realidad cada grupo se convierte en una fila. Y aquí no tiene sentido, si yo pongo el número de pedido acá arriba, utilizar el sum, y tampoco tiene sentido utilizar el group by. Porque la misma consulta que yo hago aquí con el group by y el sum, me va a realizar si yo no le pongo el sum ni el group by. Es decir, si yo le pongo acá arriba solo cantidad y acá le quito el group by, estas dos consultas van a ser equivalentes, estas dos. Si ejecuto las dos, y bueno, comparamos, vemos que las dos me devuelven los mismos resultados, vean. 11.036, 9, 11.036, 9. 11.29, 61, 7, 11.29, 61, 7. Pues vean, aquí en la primera consulta, entonces estoy utilizando de forma incorrecta la cláusula group by y también estoy utilizando de forma incorrecta esta función sum. Porque sin utilizar, ¿no es cierto?, ni el group by ni el sum, me está devolviendo los mismos resultados, como pueden ver aquí en estas dos consultas que ejecuté. Pueden comparar los 30 registros de la una consulta con los 30 de la otra y van a ser exactamente los mismos. Entonces, a eso se refiere un poco aquí, que dice que los elementos que deben ir en la lista de selección, es decir, en la cláusula select, deben ser ya sea una constante, una función de columna, una columna de agrupación o una expresión que afecte a combinaciones de las anteriores. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, vean, calcular los pedidos totales por cada vendedor. Entonces aquí en el select está el número de empleado y el nombre, y en el group by está solo el número de empleado. Entonces esta consulta me va a dar un error, como justamente aquí lo menciono. Dice nombre no es una expresión group by. Ya, veamos esta parte más, que es lo que dice. Dice, en la práctica una consulta agrupada incluirá, dice, siempre una columna de agrupación y una función de columna en su lista de selección. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo voy a utilizar una cláusula group by, siempre debo especificar una función de columna en el select. Es decir, puedo utilizar el count, el sum, el mínimo, el máximo o el ABG.
Entonces, siempre que yo quiera utilizar el group by es porque quiero utilizar una función de columna para que me dé un total, digamos, para que me cuente o para que me saque el promedio o para que me suma el valor de todas las columnas. Eso entonces es una parte. Dice, en la práctica, una consulta agrupada incluirá siempre una columna de agrupación y una función de columna en su lista de selección. Si no aparece, dice, una función de columna, la consulta puede expresarse más sencillamente utilizando select distinct sin el group by. Entonces, justamente es lo que el ejemplo que hicimos. Entonces, si yo no voy a utilizar una función sum, aquí como en esta, no tiene sentido utilizar la cláusula group by. Luego dice, y al contrario, si no se incluye una columna de agrupación en los resultados de la consulta, dice, no será posible decir qué fila de los resultados de la consulta proviene de qué grupo. Entonces también es otra que cuando yo utilizo una cláusula group by, la columna por la que agrupo, por ejemplo aquí CLIE, debe también estar en el select. Esa es una condición que también debemos tomar en cuenta. Ya, otra limitación, dice, de las consultas agrupadas es que SQL, dice, ignora información referente a claves primarias y claves foráneas cuando analiza la validez de una consulta agrupada. Consideremos esta consulta, dice. Calcula los pedidos totales por cada vendedor. Dice, dada la naturaleza de los datos, la consulta tiene perfecto sentido, dice, ya que la agrupación sobre el número de empleado del vendedor es en efecto igual que la agrupación sobre el nombre del empleado, nombre del vendedor. Dice, más precisamente el número de empleado, la columna de agrupación es la clave primaria de la tabla reventas, por lo que la columna nombre debe tener un valor único por cada grupo. No obstante, dice, SQL informa de un error, ya que la columna nombre no está explícitamente especificada como columna de agrupación. Para corregir, dice, el problema, simplemente se incluye la columna nombre como segunda redundante columna de agrupación. Es decir, aquí agrupar por número de empleado es lo mismo que agrupar por nombre del empleado o por nombre del vendedor. Entonces, bien, yo tengo que incluir los dos campos en el group by o quitar uno de los dos campos del select. Esa es la solución aquí. Aunque es redundante, la columna de agrupación por nombre es lo mismo que agrupar por número. Debo especificar los dos campos en el group by, como está aquí en esta consulta. En la de acá, como pueden ver, en la de la izquierda, si solo agrupo por número y no por nombre, me da un error. Podemos incluso copiar esta consulta para ver, efectivamente, ver si nos devuelve el error igual y si la segunda consulta se ejecuta correctamente. No es, no es una consulta difícil, entonces vamos a ponerle verano. Tenemos select, ¿no es cierto? Número de empleado y el nombre y el sum, no, ¿de qué campo está haciendo el sum? Importe. Y aquí
vendría las tablas reventas y pedidos, y en el where comparo número de empleado igual al campo rep, y en el group by solo le pongo el número de empleado y nos va a devolver un error esta consulta. Igual que está en el libro, me dice que la columna nombre de la lista de selección no es válida porque no está contenida en una función de agregado ni en la cláusula group by. Entonces, para corregir, debo incluir acá el campo nombre, a pesar de que el campo nombre no me va a formar subgrupos, sino que es redundante poner, digamos, los dos campos acá abajo, pero SQL exige que ponga, a pesar que la segunda columna, digamos, no agrupe ninguna fila. La primera columna es la que agrupa y la segunda, digamos, es como que estuviera de adorno, pero obviamente exige el SQL que le ponga, vean. Y ahí sí me devuelve resultados al incluir los dos campos de la misma tabla, número y nombre. Los dos campos pertenecen a la tabla de ventas, por si acaso. Entonces, una forma de solucionar es incluyendo el nombre. La otra forma es, vamos a copiarnos la consulta, es quitando el un campo, digamos, número de empleado, digamos, no me sirve, no quiero que me aparezca, y acá abajo solo agrupo por nombre. Ahí. Me va a devolver el mismo número de filas que la de acá arriba. Obviamente la una va a tener el número y el nombre, la otra solo el nombre. Pero en sí, los resultados, si ustedes comparan, el Bill Adams tiene el mismo valor, 39,000 y algo más. Acá es lo mismo, Bill Adams, 39,000 y algo más. Si comparan el valor de Dan Rover, 26,000, Dan Rover acá tiene 26,000 igual 628. Entonces, me devuelve el mismo número de filas. Eso significa que la segunda columna no está haciendo nada, es decir, no está agrupando. Ya, eso tienen que tomar en cuenta en las consultas agrupadas. Ya, bueno, esta parte luego dice valores nulos en columnas de agrupación. Veamos un poquito porque hay que tener especial cuidado cuando tenemos valores nulos y estamos aplicando eh, columnas de agrupación, es decir, estamos utilizando el group by. Entonces aquí dice, un valor null presenta un problema especial cuando aparece en una columna de agrupación. Dice, si el valor de la columna es desconocido, ¿en qué grupo, dice, debería colocarse la fila? En la cláusula where dice, cuando se comparan dos valores null diferentes, el resultado es null, dice, no verdadero. Es decir, dice, los dos valores null no se consideran iguales. Aplicando el mismo convenio, dice, a la cláusula group by, se forzaría, dice, a SQL a colocar cada fila con una columna de agrupación null en un grupo aparte. Y lo que hace aquí es, bueno, una consulta con esta tabla. Esta tabla obviamente no tenemos en la base para poder ejecutar la misma consulta, pero analicemos qué es lo que hace. Vean, aquí tenemos datos de personas que tiene el nombre de la persona, ingresado todo el valor, vean, todos los valores para personas. Tiene el color del pelo ingresado solo para ciertas personas, vean, por ejemplo, castaño, rubio, y algunas personas tienen el valor null.
Y lo mismo tenemos para el color de los ojos, ingresados solo ciertos valores. Por ejemplo, azules, negros y igual, bastantes personas no tienen ingresado el color de los ojos. Entonces, aquí hace una consulta y agrupa por el color del pelo y por el color de los ojos. Y cuenta cuántas personas, por ejemplo, vean, el color castaño y el color de ojos azules me devuelve 1. ¿Cuál sería ese? Sería este de aquí. Castaño, el primero. Color de ojos azules, 1. Una persona. Luego, vean, me devuelve null, azules, 2. ¿Qué significa eso? Que me cuenta estos dos null que tienen el mismo color de ojos azules. Y me cuenta 1 y 2, vean. Y me devuelve el valor null, el color de ojos azules y el valor. Dos personas tienen en color de pelo null, pero el color de ojos, los dos null tienen azules y me devuelve 2, vean. Luego me devuelve, vean, null y null, 2. Eso significa que acá, vean, estos dos. En el color de pelo tenemos 2 null y acá tenemos otra vez 2 null. Entonces me cuenta esto como que fuera un grupo también. Y me devuelve 2, vean. Luego me devuelve, bueno, castaño null 3. Vean acá. El color de pelo, 3 personas tienen castaño, pero el color de ojos tienen null. Entonces me cuenta estos 3. 1, 2, 3, castaño null 3. Incluso sería 4, creo. Castaño 1, 2, 3, 4. Según cuento aquí sería 4. Acá estaría, este valor 3 estaría mal porque debería devolverme 4. Castaño negros 1. Vean. Castaño negro sería 1. Acá me está devolviendo 2. Entonces aquí estaría también, habría un pequeño error aquí. Y luego dice castaño otra vez negros 2. Y debería devolverme también este de rubio, lo que estoy agrupando por el color del pelo rubio, azules 2. Entonces este otro, el último que dice castaño negro sería en realidad rubio, azules 2. Entonces, pero vean, ¿cuál es la cuestión aquí? Que cuando tenemos valores nulos, igual, vean, eso forma grupos. Entonces, ya sea por color de pelo o por color de ojos, va formando grupos. Entonces, hay que tener especial cuidado cuando se agrupa y se tiene valores null en las columnas por las que estamos agrupando. Ya. Y finalmente, veamos, bueno, esto de la cláusula Havi, esto ya vimos cómo se utiliza. Veamos también algunas reglas que... Disculpe, una consulta. Tal vez Claro, podría hacer énfasis un poco en la cláusula Javi. Bueno, por mi parte yo todavía no la entiendo completamente. ya, verá, vamos a hacer un ejemplo. Ya. Eh, Aquí, con esta, no, con esta de acá. Ya. Voy a ejecutar esta consulta con el group by, agrupando por cliente. Ya. Este es le voy a poner un valor, haz cantidad total. Cantidad total. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta consulta? Es sumando las cantidades que cada cliente compró en los pedidos. Ya, por ejemplo, vamos a centrarnos en este 2103.
Este cliente 2103 ha realizado 4 pedidos. Si quieren, vamos a poner acá también la cantidad de pedidos realizados por cada cliente. Entonces le vamos a contar con asterisco y le vamos a poner aquí número de pedidos. Número de pedidos por cliente. Y van a ver que el 2103 me va a devolver 4. ¿Por qué? ¿Por qué me devuelve 4? Porque verán acá, haciendo la consulta, aquí tenemos, vean, el 2103, 1, 2, 3, 4. Si ven, eso significa 4 pedidos, ¿no es cierto? 4 filas, en 4 filas de la tabla pedidos consta el mismo número de cliente, 2103. Ya. Y el sum está sumando estos valores. El 6, vamos a ver, comprobar, verán, justo para que puedan ver, está sumando vamos a hacer aquí la suma, select 6, ¿cuál es el otro valor? 11 más 28 y más 54. Ya. Esas son las cantidades que ha comprado el cliente 2103. Entonces ha comprado en total 99 unidades en los 4 pedidos. Ya. Vamos ejecutando acá para ver con el zoom, me va a dar igual 99. Vean, el 2103 en cantidad total me devuelve 99 y en número de pedidos 4, justo lo que habíamos previsto. Ya. Ahora, en el Javi, lo que me hace es, de estos 15 grupos que me formó, de las 30 filas, ¿no es cierto? De estas 30 filas que tengo en la tabla pedidos, me formó 15 grupos. Son estos que están aquí, 15 grupos. Ahora, en el Javi, yo puedo decir, por ejemplo, que me devuelva solo los clientes que hayan comprado una cantidad total mayor a un cierto número. Pues vean, acá yo tengo valores de 6, de 34, 99, 30, 17, 12, 22, etc. Entonces, en el Javi, yo digo, a ver, yo no quiero que me devuelva todos los 15 clientes que han comprado pedidos, sino que quiero que solo me devuelva los clientes que hayan comprado una cantidad mayor, por ejemplo, a 50. Entonces, eso le pongo en el Having. Entonces, le pongo Having sum cantidad mayor a 50. Y en ese caso, me va a ir comparando con estos 15 filas, cuáles tiene en cantidad total mayor a 50. Entonces, el 6 no va a aparecer, el cliente 2101. Este 2102 tampoco va a aparecer. Este 99 sí va a aparecer. Este 30 no aparece, tampoco aparece, tampoco. El 65 sí aparece. Entonces vean, solo va a aparecer los 2 clientes. Si yo le pongo aquí el Having, vamos a poner el Having. Aquí le pongo Having, sum cantidad mayor a 50. Ya. Entonces, de estos 15 grupos, el Having lo que selecciona es quienes en cantidad total tienen un valor mayor a 50. Es decir, me va a devolver los clientes que en todos los pedidos hayan comprado una cantidad mayor a 50 unidades. Entonces ejecuto y me va a devolver 2. Vean, 2 clientes. El cliente que compró 65 y el cliente que compró 99. El uno compró en 3 pedidos y el otro compró en 4 pedidos. Ahora, otra consulta podría poner en relación con el número de pedidos realizados por cliente. Copiemos esta consulta y en lugar de
poner en el having con la cantidad, yo le puedo poner, a ver, quiero que me devuelva los clientes que hayan hecho más de 2 pedidos. Entonces pongo aquí, count, asterisco, mayor a 2. Ahí, en cambio, me va a devolver. Estos clientes de ley me va a devolver, porque estos tienen, vean, 3 pedidos y 4 pedidos. Pero también me puede devolver otros clientes que hayan hecho más de 2 pedidos. Ingeniero, Vean, disculpe una pregunta. En un Having se puede tener unido por operadores lógicos dos operadores de columna, ¿verdad? Por ejemplo, que la suma sea mayor que 50 y que cuente más de 3, por ejemplo. claro, sí. Aquí, por ejemplo, le podría poner el con mayor que 2 pedidos, me devuelve los que tienen 3 pedidos y 4, vean. Y le puedo poner, por ejemplo, and, y por decir que la cantidad, la suma de la cantidad sea mayor, vamos a ponerle mayor a 18 para que me devuelva también el 19, verán. Aquí me va a devolver 3. Mayor a 18 la cantidad, entonces el 17 se va a eliminar, porque si bien va a cumplir que la cantidad de pedidos sea mayor a 2, tiene 4, pero no va a cumplir que la suma de la cantidad sea mayor a 18, porque tiene 17. O sí puedo unir dos o más condiciones en el Javi, vean. ¿Sí ven? Entonces aquí me devuelven los clientes que hayan realizado más de 2 pedidos. Como podemos ver, me devuelve los que han realizado 3 pedidos y 4. Y además, que en total hayan comprado más de 18 unidades. Está 19, 65 y 99. Y finalmente, en el having yo podría poner una condición con el cliente. Control C, Control V. En el having, entonces, yo no pongo ni la suma de la cantidad ni el con, sino que pongo, por decir, donde el cliente, voy a decir, por ejemplo, sea mayor al 2105. Ahí. Entonces, también se va a ejecutar. Ahora, va a comparar, en cambio, con este campo CLIE. Mayor al 2105 va a ser solo los dos, el 2111 y el 2118, que me va a devolver en este caso. Ahora, bueno, me puede devolver más de los que están aquí, de estos 3, ¿no es cierto? Porque verán acá, sin el having, me devuelve 15. Entonces, de los 15, ¿quiénes tienen el número de cliente mayor a 2105? Son varios, vean. El 2106, el 2107, el 2108, etcétera, vean, hasta el 2124. Entonces me va a devolver como más o menos 12 filas esta consulta, con el having, con el CLIE. Vean, 12 filas. Entonces, en conclusión, en el having yo puedo poner una columna de digamos, una función de columna, como acá, sum cantidad, o acá, count, o una combinación del count y el sum, vean, dos funciones de columna. O también puedo poner una condición que tenga que ver con la columna con la que estoy agrupando, vean. Ese es el último ejemplo. Estoy agrupando por cliente y en el having estoy poniendo una condición que afecta a la columna de agrupación,
que sea mayor a 2105 los números de clientes. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, en la última consulta ese having sería como tener un where, ¿verdad? Porque solo está utilizando una columna y no una operación de columnas. No, digamos, es similar al where, pero no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque verán, acá, sin la columna de agrupación, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Ya. Entonces, ¿en dónde está el 2105? Por ejemplo, para ver ahorita aquí. Bueno, el 2105 no ha hecho pedidos, de hecho, aquí no aparece. Pero tengo, ya, verán, aquí tengo, esto es un grupo, ¿no es cierto? Tiene el mismo cliente, el 2111. Acá, los pedidos del 2112 es otro grupo. Entonces, la condición que estoy poniendo acá arriba con el cliente no es lo mismo que el where. ¿Por qué no es lo mismo? Porque este having afecta a varias filas. Es decir, afecta a estas filas del 2111. Ese es un grupo. En cambio, el where se aplica a filas individuales. En cambio, esta condición del having afecta a estas tres filas, porque al poner que el cliente sea mayor al 2005, estas tres filas se formó un grupo. Estas otras dos filas del 2112 se formó otro grupo. Estas filas del 2114 se formó otro grupo. Entonces, esta condición se está aplicando a grupos de filas, no a filas individuales. Entonces, esa es la diferencia. No es, no es lo mismo poner este having aquí, esta última condición, que poner el where, digamos. Es similar, pero la diferencia es que el where se aplica a filas individuales. En cambio, el having es cuando ya se forman grupos. Y con esta condición estoy diciendo, solo devuélvame los grupos que tengan el cliente mayor a 2105. Pueden ser grupos de dos filas, de tres filas, de cuatro. Acá, por ejemplo, vean, el 2118 es un grupo que está conformado por tres filas. Entonces, al poner esta condición CLIE mayor a 2105, no compara estas filas individuales, sino que estas tres vienen a ser un solo grupo y con esta condición estoy diciendo, este grupo de tres filas aparecen o no aparecen en el resultado de la consulta. Ahora, estas tres están apareciendo como una sola en el group by. El 2108 está apareciendo una sola porque está sumando estos tres valores. Está sumando, a ver, ¿cuánto está sumando? 10 más 6, 19. Me está dando 19 y en el con me está dando 3. Este resultado que me devuelve en el group by como una sola fila, en realidad esto proviene de tres filas. Y el having me dice si este grupo que conforma tres filas debe o no debe aparecer en el resultado de la consulta. Por eso es un poquito diferente que el where. Si bien se puede utilizar los mismos operadores, aquí el operador de comparación, se puede utilizar el test de rango y los otros test que utilizábamos en el where, hay que diferenciar que el where selecciona filas y el having, en cambio, selecciona grupos de filas. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta.
Justamente más acá abajo está algunas reglas y que nomás debe aparecer en la cláusula having, verán. Acá está, ya, aquí está, vean. En la página 188, vean. Tienen ustedes como restricciones en condiciones de búsqueda de grupos, es decir, restricciones en la cláusula having. ¿Qué es lo que me dice aquí? Dice, la cláusula having se utiliza, vean, para incluir o excluir grupos de filas. Esta es la palabra clave, grupos de filas. De los resultados de la consulta, dice. Dice, por lo que la condición de búsqueda que especifica debe ser, dice, aplicable al grupo en su totalidad, en lugar de a filas individuales. Esto significa, dice, que un elemento, ya, entonces aquí verán, justamente veamos algo que no se puede poner en el Javi, ya. Yo aquí voy a copiar esta consulta, la última, control V, ya. Entonces en el having yo no podría poner, por ejemplo, aquí having cantidad mayor a 10, por ejemplo. Ahí, eso no puedo poner. Esto es un error. ¿Por qué no puedo poner esta condición? Porque esta condición que yo estoy poniendo no se aplica al grupo de filas, sino se aplica a filas individuales. Vean, estaría comparando cada fila si la cantidad es mayor a 8. Y no, lo que tengo que es una condición que sea aplicable a estas tres filas, por ejemplo. Entonces, que la suma de la cantidad sea mayor a un valor, o que la suma del importe sea mayor a un valor, o que el com sea mayor a 2, etc. Pero no puedo poner, por ejemplo, cantidad mayor a 10, o no podría poner tampoco importe mayor a 1000. Tampoco podría poner aquí en el having, aquí importe mayor a 1000, por ejemplo. Porque esa condición no es aplicable al grupo, sino es aplicable a filas. Si yo ejecuto esta consulta, van a ver que me va a devolver un error. Vean. Lo mismo la otra, con el importe. Vean. Porque esta condición no es aplicable a grupos de filas, sino es aplicable a filas individuales. Esto sí podría poner en el where. Es decir, aquí, en lugar de poner el having cantidad mayor a 10, o acá having importe mayor a 1000, podría poner esta condición en el where. Ahí sí me va a dar resultados. Verán, control C, control V, y aquí le quito del having y le pongo acá, ya le voy a quitar. Le pongo acá where cantidad mayor a 10. Y obviamente acá el having ya no va. Pongamos comentario. Ahí sí me va a dar resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aplicar esta suma y este con solo cuando la cantidad sea mayor a 10. Vean. Lo mismo, esta otra. Having importe mayor a 10, no puede ponerle en el having, pero sí puede ponerle en el where, porque es aplicable a filas individuales. ¿Sí ven? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Por eso dice acá, restricciones. Entonces, sirve para incluir o excluir grupos de filas, por lo que la condición de búsqueda debe ser, dice, aplicable al grupo en su totalidad,
en lugar de a filas individuales. Esta partecita es clave, esta de aquí, que la condición que ponemos en el having tiene que ser una condición que aplique al grupo en su totalidad y no a filas individuales. Ese es el mayor error que suelen, digamos, poner, como en este caso de acá que les puse dos ejemplos. Que en el having le ponemos esta condición que es aplicable a filas y no al grupo. O la del importe también que le pusimos, bueno, estaba por ahí el del importe, también que le pusimos en el having, acá, creo que aquí esta, creo que le quité, no le copié la, también da error, ponerle en el having el importe mayor a 1000, en lugar de ponerle en el where, vean. Si fuera lo mismo, no me daría error, ¿no es cierto? Entonces, son similares la cláusula where y la cláusula having, y hay que tomar la diferencia que hay entre las dos. Ya, entonces, ¿qué es lo que puede ir en el having? Aquí, para terminar esta parte. Dice, esto significa, dice, que un elemento que aparezca dentro de la condición de búsqueda en una cláusula having puede ser una constante, una función de columna que produzca un único valor, o una columna de agrupación, o una expresión. Entonces, una función de columna, ¿cuál es la función de columna? ¿No es cierto? La que puede ir en el having puede ir el count, puede ir el ABG, puede ir el min, puede ir el max, la función esta max, puede ir el sum. Cualquiera de estas se denominan funciones de columna. Estas se denominan funciones de columna. Entonces yo puedo poner cualquiera de estas. Puedo poner esto en el having a pesar de que en el select no tenga, verán. Por ejemplo, aquí vamos a poner acá arriba, donde tenía aquí. Voy a copiarme esta consulta, control C, control V, y aquí en el having yo puedo poner una función que no esté en el select. Puedo poner, por ejemplo, que ABG, el importe, sea mayor a 2500. Ya. Y si ven, acá arriba no tengo el ABG, tengo solo el sum, tengo el con. Pero la condición en el having, puedo poner otra función distinta. Y sí me va a devolver resultados. Vean. Eso sí puedo hacer. No necesariamente debo poner en el having una función de columna que esté arriba en el select. Como acá pusimos el sum, en el otro pusimos una condición con el count, y la otra pusimos las dos, el count y el sum. No, puedo poner otra función que sea el mínimo, el máximo o el ABG, distinta. Dije una pregunta, disculpe, el ABG no toma en cuenta los valores nulos, ¿verdad? No, el ABG no toma en cuenta los valores nulos, es decir, suma todos los valores que tenga la columna, en este caso importe, distintos de null, y divide, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, 30 filas, y de esas 30 filas tengo 5 valores nulos, entonces lo que hace es sumar los 25 valores y dividir para 25, no divide para 30, digamos, para el número de filas. Gracias, sí. Ya. Entonces vean, eso es lo que puedo poner en el having, una función de columna, las que les puse. ¿Puedo poner una columna de agrupación? Sí, vean. Pusimos aquí en el having la columna de agrupación que era el CLIE, ¿no es cierto? Having CLIE mayor a 2500.
Esto significa columna de agrupación, ¿cierto? Columna de agrupación. Puedo poner una expresión que combine una columna de agrupación y una función de columna. Sí, vamos a poner eso, un ejemplo. Control C. Aquí le puedo poner control B. Ya. Que el com, por ejemplo, aquí le puedo poner que el cliente sea mayor a 2015. ¿Cuántos me devuelve aquí? Me devolvía creo como 15 filas o 12. 12, vean. Y aquí puedo poner and, por ejemplo, count asterisco mayor a 2. Entonces, vean, estoy poniendo una función de columna y también estoy poniendo una condición con la columna de agrupación. ¿Es totalmente válido también eso? Vean. Entonces debe cumplir con las dos condiciones. Que el cliente sea mayor a 2105, podemos ver que sí es mayor, y que el número de pedidos sea mayor a 2. Sí, tengo pedidos de 3 y de 4. Eso significaría una expresión que afecte a combinaciones de las anteriores. Bien, entonces eso sería todo. Como pueden ver, ya eso es el final del capítulo 8. Y entonces, bueno, vamos a tomarnos un pequeño receso y luego del receso vamos a ver una introducción a este tema de subconsultas, que es el último tema que se utiliza para recuperar información de una base de datos, para hacer Inge, consultas. Inge, ¿podría ¿Sí? dejarme ver un rato, por favor, el último código que escribió? La última consulta, Sí, ya, ahí está. ya Inge, gracias. Ya, entonces, como les decía, vamos a tomarnos, bueno, un receso de unos 10 minutos hasta las 8:35 y luego vemos una parte inicial de una breve introducción a lo que viene a ser las subconsultas. Entonces,
Bien, continuemos, por favor. Ya, entonces les decía que vamos a ver una breve introducción al tema de subconsultas. Ya, este es mejor hacerlo con, bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. De lo que sería subconsultas. Ya. Y entonces verán aquí, tengo select, por ejemplo, asterisco, from, reventas, y aquí le pongo where, donde edad sea mayor, y acá le pongo otra cláusula select. Select, abg, edad, from reventas mismo. Ya. Y voy a ejecutar esta. Y me devuelve estos resultados. Esta es una subconsulta. Ya. Entonces, ¿en qué consiste una subconsulta? Consulta significa que yo tengo una consulta principal que vendría a ser esta de acá arriba, este select. Y dentro de esta consulta principal tengo otra cláusula select, ¿vean? Que es una consulta más interna. Por eso se denomina subconsulta. Entonces, ahora, ya veremos, ¿no es cierto?, en las próximas clases, la próxima semana, que las subconsultas se utilizan después de la cláusula where o después de la cláusula having. Ya. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Bueno, en la consulta anterior, por ejemplo, internamente el motor de base de datos ejecuta primero esta consulta más interna. Vamos a ejecutarla. Ya, vean. Me devuelve el promedio de edad de los vendedores, que es 42 años. Y entonces lo que hace es, todos los vendedores van comparando la edad. Por ejemplo, el Dan Rover tiene 45 años. Compara con el promedio de todos sus compañeros, incluido él. El valor de 42 está sacando el promedio de estos 10, de estas 10 edades. Si ustedes suman estas 10 edades y dividen para 10, les va a dar 42. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Es que sacando los vendedores que tengan una edad mayor al promedio. Entonces, como el promedio es, ¿no es cierto?, 42 años, vamos a ver cuáles vendedores aparecen en la consulta. Entonces, debe aparecer el Dan Robert, tiene 45, es mayor a 42, sí. El Sue Smith tiene 48 años, es mayor a 42, sí, también debe aparecer. Paul Cruz tiene 29 años, entonces no debe aparecer, no tiene una edad mayor al promedio. Bob Smith, igual, no debe aparecer, tiene una edad menor. Bill Adams tampoco aparece. El otro que aparece es Sam Clare. Nancy también va a aparecer. Larry también va a aparecer. Y los dos últimos no van a aparecer, porque vean, tienen una edad menor al promedio. Si consultamos todo, ¿no es cierto? Vamos a ver efectivamente que solo me va a devolver, vean, los vendedores cuya edad es mayor al promedio, es decir, cuya edad es mayor a 42, vean. Esa es una consulta, una subconsulta. Eso es lo que dice aquí, vean. La característica de subconsulta de SQL permite, dice, utilizar los resultados de una consulta como parte de otra, vean. Entonces,
los resultados de esta consulta, que me da 42, son utilizados por esta otra consulta de acá. Ahora, hay que tener cuidado con estos operadores que se utilizan aquí, con estos de aquí. Porque cuando se utiliza el mayor, el menor, el mayor igual o el diferente, hay que garantizar que esta subconsulta solo me devuelva un único valor, como en este caso. Vean, 42. Si esta subconsulta me devolviera más de un valor, ya me va a dar un error al ejecutar todas las dos sentencias SELECT. Ahora, otra característica es que también la consulta más interna debe ir siempre entre paréntesis. Vean aquí. Siempre esta consulta más interna debe ir entre paréntesis. Y además también, el valor que devuelve esta consulta más interna tiene que ser un valor comparable con este campo que tengo acá a la izquierda, en este caso edad. Entonces yo no podría, por ejemplo, acá poner un campo fecha, ¿no es cierto? En lugar de edad, control C. A ver. Aquí yo no podría poner, por ejemplo, un campo fecha después del web, por ejemplo, contrato. Ahí no podría, porque obviamente este campo contrato es tipo date y el valor que devuelve esta subconsulta es un valor entero, 42. Si ejecuto, obviamente van a ver que bien me va a dar error o no me va a devolver ninguna fila, una de las dos cosas. O me devuelve todo, vean. Vean, ¿qué está comparando? Contrato mayor al promedio, vean, me está devolviendo todos los registros. Entonces, no tiene sentido, ¿no es cierto?, comparar un campo fecha. Si bien aquí la consulta no me devolvió error, pero no es una consulta que no está bien conceptualmente, porque estoy comparando un campo fecha con un campo promedio de edad. ¿Y a qué otra cosa? Dice, bueno, la capacidad, dice, de utilizar una consulta dentro de otra fue la razón original, dice, para la palabra estructurada, en el nombre de consultas estructuradas. Ya. Entonces, justamente esta capacidad, ¿no es cierto?, de utilizar una consulta dentro de otra, fue, ¿no es cierto?, por lo que le pusieron lenguaje de consultas estructurado al lenguaje SQL. Bueno, la característica, dice, de composición es menos conocida que la característica de composición de SQL. Bueno, y veamos por qué razones juega un papel importante para terminar con eso. Dice, una sentencia SQL con una subconsulta es frecuentemente, dice, el modo más natural de expresar una consulta, ya que se asemeja más, dice, estrechamente a la descripción de la consulta en lenguaje natural. La segunda razón, dice, las subconsultas hacen más fácil la escritura de sentencias SELECT, ya que permiten descomponer, dice, una consulta en partes, que sería la consulta y sus subconsultas, y luego recomponer las partes. Y la tercera razón es que hay algunas consultas, dice, que no pueden ser expresadas en el lenguaje SQL sin utilizar una subconsulta. Ya, entonces, hay ciertas
es, pedidos de información en la base de datos, como en este, por ejemplo, saber los vendedores que tienen una edad mayor al promedio, no se podría realizar sin utilizar una subconsulta. Ya veremos las siguientes clases, otras que bien podemos utilizar una subconsulta o bien podemos utilizar una consulta multitable. Cualquiera de las dos opciones van a ver que me va a devolver el mismo resultado. Pero hay algunas que obligatoriamente debo utilizar una subconsulta para que me devuelva los resultados que estoy queriendo sacar de la base de datos. Caso contrario, no me va a devolver esos datos que estoy esperando recuperar. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Voy a dejar de compartir. Y bueno, para ver si todos no se regresaron a dormir, por favor, prendan la cámara todos. A ver, por favor, todos prendan la cámara para ver si alguien no solo dejó conectado ingresó y luego se regresó a la playa, como decían que estaban en la costa. Ya. No le veo el señor que está en la costa que decía. ¿Cuál más falta, Estoy, señorita Inge. Sánchez? Sandoval. Aquí, Inge, presente. Falta, ¿cuál es? Justin Javier. Veamos, ¿cuál se llama Justin Javier? Rosilio. Señor Rosilio. Vean, por ejemplo, él ya está como que estuviera asistiendo, pero no. ¿Dónde estará? Bien, de ahora en adelante, entonces vamos a ir haciendo así, bueno, a mitad de la clase y al final, que prendan la cámara para al menos irles conociendo a algunos y saber si están atendiendo a clases o no. Bien, entonces, hasta la próxima semana. Los que pasen bien, estamos continuando con las clases. La siguiente semana ya terminaríamos con esta parte de subconsultas